13 del 14 al 41. Amén. Dice, ellos ya habían salido, ¿verdad?, de la iglesia, ya los habían enviado, habían cruzado y llegaron aquí a Pergue. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, y por 40 años, quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predijo Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo de levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dicen también el otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó y no vio corrupción, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. El sermón de Pablo, ¿verdad? En la sinagoga. Habiendo visitado primero la patria de Bernabé, la isla de Chipre, el equipo misionero visitó después la región de la tierra de Pablo, Asia Menor. Saliendo de Chipre, navegaron hacia el norte cerca de 300 kilómetros a través del mar Mediterráneo y desembocaron
en Atalia, el puerto de Pergue. En este punto, Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé y regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé, al parecer, no predicaron en Pergue en aquel tiempo, sino que llegaron a Antioquía de Pisidia. Esta ciudad estaba situada en Asia Menor y no se debe confundir con Antioquía de Siria, de donde los misioneros emprendieron su viaje. En las sinagogas, Pablo encontraba una audiencia dispuesta de personas interesadas en la verdad religiosa. Además, era costumbre conceder a rabinos visitantes, como Pablo, el derecho de dirigirse a la sinagoga. Tanto él como la audiencia de la sinagoga compartían el terreno común del Antiguo Testamento. Pablo podía hacer uso de ese reservorio común de conocimiento como punto de partida cuando presentaba el Evangelio. Finalmente, su gran amor por sus compatriotas judíos y el deseo ardiente de verlos salvos llevó al apóstol a predicar el Evangelio en las sinagogas. En esta ocasión, el Espíritu Santo preparó soberanamente las circunstancias, abriendo la puerta de par en par a fin de que el apóstol proclamara el Evangelio. Pablo les ordenó: oíd, porque lo que estaba a punto de decir contenía el mensaje más importante que alguna vez podrían oír. Dos personajes principales dominan el sermón de Pablo: Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Aunque solo se les menciona por nombre en el versículo 23, la vida, muerte y resurrección de Jesús fue el mensaje principal. El mensaje evangelístico de Pablo se compone de manera lógica en tres partes. Presenta a Jesús como culminación de la historia, cumplimiento de la profecía y justificador de los pecados. Vamos a ver estas tres partes separadamente. Jesús como culminación de la historia. Los hombres han lidiado por mucho tiempo con la pregunta de ¿a dónde va la historia? Si es que va a alguna parte. ¿Hay un propósito, meta o culminación de la historia? ¿O es simplemente una sucesión de amaneceres y atardeceres, una serie sin sentido de años que fluyen rápidamente hasta ninguna parte? En la historia, como enseñaban los filósofos estoicos de la época de Pablo y como enseñan las religiones orientales de hoy día, una serie interminable de ciclos. Pablo tenía la intención de presentar a Jesús como el ansiado Mesías, pero siendo un comunicador habilidoso, sabía que primero debía captar la atención de su audiencia. Así que comenzó abordando un tema apreciado por los corazones de sus compatriotas: el cuidado providencial de Dios por Israel. Después de detallar hábilmente la historia del pueblo hebreo, comunicó la idea de que Dios cuidó de su pueblo a pesar de la rebelión, soportándoles el pecado porque tenían un papel clave en el plan divino para la historia. Pablo termina esta sección cuando llega a la vida de David, un varón conforme al corazón de Dios, que no es un hombre perfecto, sino es uno que ve su pecado por lo que es y se arrepiente de él. Eso hizo David. El castigo divino tuvo una obra perfeccionadora. A David se le puede llamar con justicia un hombre conforme al corazón de Dios porque, a diferencia de Saúl, su mayor deseo vino de encarar la voluntad de Dios. Fue de su linaje que vino el Mesías. La segunda parte del mensaje fue Jesús, cumplimiento de la profecía. El versículo 23 une los dos primeros puntos de Pablo. Históricamente, Jesús era de la descendencia de David, proféticamente. Él era aquel que, conforme a la promesa, Dios lo levantó por Salvador a Israel. Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento del Mesías venidero. En él se llevó a cabo la promesa de Dios en el Antiguo Testamento.
Ahora Pablo menciona a Juan el Bautista. El ministerio de Juan era conocido por los oyentes, ya que había tenido seguidores en Asia Menor. Todos en la audiencia debieron haber sabido de la identificación de Juan con Jesús de Nazaret como el Mesías. Pablo había llegado a un punto importante en su sermón e hizo una pausa para resaltarlo, volviendo a dirigirse a los dos grupos en la audiencia como varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios. Pablo les declaró: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación anunciada por Juan. Esta fue proclamada y por tanto estaba disponible a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora Pablo anticipó y contestó dos preguntas que podrían haber surgido en la mente de sus oyentes, una técnica que empleó con frecuencia en sus escritos. La primera pregunta fue aquella con la que el pueblo judío ha luchado desde los tiempos apostólicos hasta ahora. Si Jesús es el Mesías, ¿por qué los líderes judíos no le reconocieron como tal? Pablo dio la misma respuesta de Esteban: a causa de sus corazones endurecidos y ensorbecidos por el pecado. Pablo contestó después una segunda pregunta que surgía: si el Mesías fue rechazado, ¿anula esto el plan de Dios? Lejos de ello, respondió Pablo. Isaías 53:3 predijo que el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres. Odiaron a Jesús sin motivo, tanto que sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Por tanto, ellos involuntariamente cumplieron el Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. En el versículo 30, Pablo llega a la verdad culminante de su sermón cuando hace sonar la nota clave de la predicación apostólica, declarando que Dios levantó a Jesús de los muertos. De todas las pruebas en cuanto a que Jesús es el Mesías, esa es la más grandiosa. Pablo concluye esta sección sobre la resurrección mostrando que el Evangelio de aquellas promesas hechas a nuestros padres, Dios las cumplió. En los versículos 33 y 37 enumera tres de esas promesas. La primera la cumplió Dios resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el Salmo 2:7, citado aquí por Pablo, predice no solamente la encarnación de Cristo, sino también su resurrección. La resurrección magnificó y glorificó la condición del Hijo por parte de Cristo. Una segunda promesa de Isaías 55:3 se hizo realidad cuando Dios levantó a Jesús de los muertos para nunca más volver a corrupción. Y lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Un Mesías muertos no podría haber sido el canal para las misericordias fieles de Dios que Dios prometió a David y su posteridad. La última y más grandiosa promesa viene del otro salmo, del Salmo 16. David escribe en el versículo 10: no permitirás que tu santo vea corrupción. Que David tenía en su mente al Mesías y no a sí mismo es obvio, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, diezmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Que el cuerpo de David permaneció en su tumba después de su muerte también es obvio, ya que nadie creía que hubiera resucitado. Sin embargo, en agudo contraste con David, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y la tercera parte es Jesús, justificador de los pecadores. Pablo concluyó su sermón con una advertencia en contra de rechazar la salvación de Jesucristo. Solemnemente advirtió a sus oyentes: mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, concretamente, juicio sobre pecadores impenitentes e incrédulos. El Antiguo Testamento advirtió contra rechazar al Mesías. La alternativa con que Pablo dejó a su audiencia es la que toda persona enfrenta: aceptar la salvación
ofrecida en Jesucristo, produce perdón de pecados y felicidad eterna. Rechazarla trae juicio y condenación eterna. La gracia y el amor de Dios no cancela su justicia ni su odio santo por el pecado. Las sobrias palabras del escritor de Hebreos se destacan en todo momento como una advertencia para quienes rechazan el Evangelio. Bueno, no he querido entrar más en hincapié en lo que dice Hebreos, ¿verdad? Porque ya vimos Hebreos. Y lo dejamos aquí porque mañana vamos a ver la respuesta, ¿ok? Una respuesta que en un lado es positiva y en otro lado es negativo. Al principio todos entran, ¿verdad? ¡Wow! Temerosos de que se cumpliera la maldición por no aceptar al Mesías. Es fácil a todos decir que sí, pero no todos son comprometedores de ese sí. Y mañana veremos esa parte. Rescato, bueno, es importante ver, ¿verdad? Cómo primero tienes que captar la atención de la audiencia o de la persona a la que le vas a hablar el Evangelio. Si no la capta la atención, inútil es que le hables, pierdes el tiempo. Entonces tienes que ver qué es, si es un judío, si es un gentil, si es un pecador, si es una persona con problemas, si es un rico, si es... Entonces tienes que captarle la atención, ¿verdad? Y una vez que le has captado la atención, pues tienes que mostrar cómo esto estaba prescrito desde el Antiguo Testamento y cómo en Jesús se cumple, ¿no? Y luego el beneficio, el perdón de pecados. Me encanta, lo he marcado en el Hechos 13, 38 y 39, lo he marcado en amarillo, ¿verdad? Porque aquí en Hechos también está el Evangelio de la salvación por gracia. No solo está en las cartas de Pablo, también está Lucas, también lo escribió en Hechos. Dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ok? Entonces, si no puedes, ¿verdad? A través de la ley de Moisés, cosa que no podemos absolutamente nadie, en él tenemos perdón de pecados. Él es la provisión que Dios, la gracia que Dios nos ha dado para poder acercarnos a Dios cuando nosotros por ley no podemos por la ley, ¿no? Claro, si quieres, puedes acercarte por la ley. Te permitimos acercarte por la ley. Puedes rechazar a Jesucristo si cumple la ley. Adelante, no hay ningún problema. Eso le dijo Jesús al rico. Pues nada, tira. Cumple la ley y ya está. No, al rico no, al que le contó la parábola del buen samaritano, ¿no? Le dice, ¿qué tengo que hacer? Era un escriba, o bueno, un intérprete de la ley. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y dice, ¿qué lees? ¿Y cómo entiendes? Y el otro dice, pues, dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Pues muy bien, hala, vamos, vete y hazlo y alcanzarás. No le estaba diciendo que lo hiciera, estaba diciendo que se fuera y Claro, tú tenía que haberle dicho, eso es imposible. Si hubiera sido un poco sincero. Lo que pasa es que como no era sincero, que lo que quería era justificarse y lo que quería era ver cómo podía pillar a Jesús, pues no se estaba dando cuenta de que Jesús le estaba dando la llave, ¿no? Ay, Señor, no puedo, ¿cómo lo puedo hacer? Ahora, Jesús en la parábola nos deja, ¿verdad?, las claves a nosotros de cómo podemos alcanzar el reino de los cielos si la ley nos mata, ¿verdad? Pues recibiendo al buen samaritano, a Jesucristo, que viene a rescatarnos. No por nuestra condición, porque fijaros que el samaritano, si hubiera visto que era un judío, le hubiera dicho, anda ahí, púdete, que tú me tienes manía, yo también te tengo manía. No, él no miró su condición, él dijo, este hombre está necesitado, está muerto, no puede salvarse, le voy a... Hizo 10 cosas, ¿verdad? Que si queréis verlas están en el vídeo que tenemos en el canal que habla sobre la parábola del buen samaritano. Ok, yo quería rescatar hoy, muy importante, más que nada porque por un tiempo bueno, no es porque hubiera hecho esto, la verdad es que no hay coincidencias en Dios, pero yo tenía un libro, estoy escribiendo un libro que iba ya por el capítulo 7, no sé cuántos capítulos tendrá, que era sobre David, ¿no? O sea, lo que intentaba era mostrar
¿qué es eso de tener un corazón dispuesto como el de Dios? Y como es un título que se le pusieron al rey David, ¿verdad? A David, pues dije, wow, pues voy a examinar la vida de David, voy a examinar todo lo que dice de David y voy a ir viendo, ¿no? ¿Qué es eso de tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Dice, David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es eso? Y digo, voy por el capítulo 7 y entonces voy por la historia de David y voy sacando, ¿verdad? Cositas. Y me ha gustado hoy cuando me lo vuelvo a encontrar, ¿no? El comentario, dice, un varón conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto. Nos encontramos que en la mayoría de las prédicas de los pastores hoy en día en las iglesias nos motivan y nos incentivan y nos hacen que nos esfuerce para compararnos con varones, ¿verdad? El tío de Esther, ¿cómo se llamaba este hombre? El tío de Esther, a ver quién lo sabe, que me diga rápido. Mardoqueo. Mardoqueo. Es uno de los que ponen, hay que ser como Mardoqueo. Claro, ser como Esther es más complicado, pero también lo ponen a las mujeres también, o como la mujer virtuosa, tenemos que ser como la virtuosa. O Abraham, ¿verdad? Nos muestran que tenemos que ser como Abraham. O David. David es alguien que también nos han puesto, ¿cómo ser como David? Claro que no nos dicen cuando David fracasa, sino cuando David, porque David tenía un corazón, ¿no? O por ejemplo, utilizan, ¿verdad?, el Hebreos 11 como los héroes de la fe para mostrarnos que nosotros tenemos que tener esa fe que tenían esos hombres. La idea, digamos, de esos mensajes es que nosotros en un momento dado nos esforcemos por ser como ellos, para agradar a Dios y sobre todo agradar al pastor y a la iglesia. No lo digo con ofensa, lo digo porque realmente es lo que ellos desean, es lo que ellos desean. Ellos dicen, wow, hay que estar libre del pecado Pero es un error grande, porque un varón conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto. Claro, no vamos a ser perfectos, pero vamos a ir a la perfección de Cristo. Amigos, mira lo que dice. Es uno, un varón conforme al corazón de Dios, es uno que ve su pecado por lo que es y se arrepiente de él. Ahora, no es correcto tampoco estar pensando de que constantemente tienes que tener esta actitud de derrota. Ay, soy pecador. Ay, y estar todo el día arrepintiéndote de lo que eres y lo que haces, porque tampoco dice la palabra que sea eso, porque tú eres valiente varón de Dios van a ser. Eres una piltrafa o una, ¿verdad? Ahí todo el día hecho polvo, no, yo soy pecador. Yo veo a muchas personas que han entendido el Evangelio y han entendido de que no es por nosotros, es por lo que hizo Cristo, o que nosotros no podemos alcanzar eso, que todo lo alcanzamos con Cristo, que tienen esta actitud de derrota. Y no es correcto. No es correcto. Y vamos a un poco dar orden a eso, ¿verdad? Que yo también he tenido que ver y veo en mi iglesia que todavía hay personas que en su inmadurez, al haber entendido de que somos pecadores y que nosotros no podemos, ¿no? Sí, Dios nos justifica, pero no salen de esa circunstancia de derrota. El arrepentimiento es un acto que se comete. O sea, tú te puedes arrepentir todas las veces que tú quieras, ¿no? Te equivocas y puedes arrepentirte todo lo que tú quieras. Pero lo que aquí llama arrepentimiento bíblico, que te saca de la posición de la esclavitud del pecado a justicia, ¿verdad? De estar en una posición de que vas a la muerte a vida eterna. Esa transición no es un tiempo que estamos constantemente haciéndolo ahora, vuelvo. No, es una vez. Es una vez. Mm, todos ven la parábola del hijo pródigo como que en un momento dado nosotros somos el hijo pródigo y que
nos equivocamos y volvemos al Padre y es como algo constante, es decir, se está constantemente pasando, es decir, como si el hijo pródigo constantemente se estuviera marchando cada vez que hace algo mal y volviera arrepentido cada vez que se da cuenta que ha cometido algo mal. No, el hijo pródigo nos está trayendo la imagen, ¿no?, de la humanidad y del verdadero arrepentimiento. Ayer estuve viendo, por un ratito, me entretuve un rato, estaban ahí, no es normal, yo no lo había visto nunca, no sé cómo se llama, ese que es extranjero, que tiene calvito, que se pone con una gorra y en un coche y tal, que tiene mucha labia y con muchas personas y que mucha gente le sigue y que es jovencito, así con los ojos azules, muy guapo, y que todos son chicas las que le siguen, que por cierto le escuché decir que Jesús no era Dios y tal, y bueno, en uno de sus lives. Luego equivoca a la gente porque todo lo habla, que parece que está diciendo que Jesús es Dios, pero cuando tú le preguntas claramente, haz ese, perfecto. Pues ayer estaba allí, estaban todos los que conocemos, que algunos han pasado por aquí y ya no vuelven por aquí, ¿verdad? Y estaban allí porque dio paso a que le discutieran. Él es un león. Como león rugiendo, pero no el león de Judá. Es un león, es un fiera. Él dice, voy a demostraros que os puedo comer. Y él ahí a su forma lo estaba medio comiendo, ¿verdad? Sobre todo su gente se estaba dando cuenta de los que estaban con su gente que se lo estaba comiendo. Los que no estaban con su gente estaban diciendo, pero qué barbaridad está diciendo este hombre, ¿no? Este hombre, no sé por qué lo iba a comentar hoy, pero no sé por qué me ha salido, porque algún comentario me salió. Bueno, luego lo voy a contar. Se me piró por estar con este hombre. La verdad es que es tremendo lo que la gente a veces predica y lo que dice, y la gente le sigue, claro, por su carisma. Me escribió una chica que nos sigue a nosotros también, ¿no? Mandó un link a su directo, y yo le dije, hermana, este hombre no piensa que Jesús es Dios. Dije, sí, sí, que yo lo he oído y, ay, cómo no, y tal. Y él, bueno, pregúntaselo. No sé si se lo ha preguntado o no se lo ha preguntado, si se lo ha dicho o no se lo ha dicho, pero yo le conocí ya por eso. Bueno, le conocí por otras cosas porque veo que es muy crítico, muy juzgado y parece como que es perfecto y los demás somos todos imperfectos, ¿verdad? Y que él ha encontrado la perfección. Bueno, no vamos a criticar más de él. Lo que sí quiero rescatar de él, que se me ha olvidado totalmente por dónde iba. Lo del arrepentimiento. Ok, entonces, decía que los niños no nacen en pecado. ¿No? Y claro, la gente decía, ¿cómo que no? No, no, porque un niño, y uno se pone a mirar cuando lo que más recuerda de niño y lo que uno piensa es, no estás pensando en Dios, estás pensando en lo que tú quieres, en lo que quieres, o sea, que Dios tenga misericordia es algo que yo tuve que aprender, no está puesto en la Biblia. Lo que sí está puesto es que todos nacemos pecadores. Y él decía, es que el reino de los reinos, el cielo, los niños son el reino de los cielos. Un versículo que hay por ahí, aislado, sacado del contexto, que no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con que, yo no sé, a lo mejor Dios en un momento dado, cuando se va a llevar a un niño inocente, no inocente, porque no son inocentes, son pecadores, porque están apartados de Dios, claro, pero no han tenido la oportunidad de ser conscientes de eso, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que si tú no has tenido la oportunidad de ser consciente de eso, Dios juzga de otra forma distinta. ¿Mm? Entonces, yo lo digo, yo no sé cómo Dios juzga eso, pero no podemos decir que los niños no tengan pecado, porque el pecado no es lo que nosotros hacemos. El pecado es la separación del humano, del hombre con Dios. Y eso desde nacimiento. Entonces él decía eso, ¿no? Entonces, claro, cuando uno coge el hijo pródigo desde ese punto de vista, dices, nací en casa del padre, me fui voluntariamente. ¿Cómo? ¿Cuándo te fuiste? Este hombre de ayer decía, decía que se marcha cuando haces el primer pecado. Digo, "¿What? ¿Y cuál es el primer pecado? Llorar y despertar a tus padres porque tienes hambre cuando eres un bebé de meses. Y no estás pensando, no estás pensando en que, en que tus padres están descansando
sino que los que estás pensando es que tienes hambre. No lo sé, es una broma, ¿no? O sea, es una forma de decirlo, pero ¿cuál es tu primer pecado? Es erróneo y podemos discutir mucho esto, ¿vale? Ahora, yo digo lo que la palabra de Dios dice, no lo que no dice. Y lo que no dice es que los niños sean salvos. Ahora, yo no sé, yo sé que Dios es misericordioso y confío. Por eso cuando una vez me dijeron, ay, qué malo es Dios, que en el diluvio se mató a los niños. Como diciendo, ¿qué culpa tenían los niños, no? No pudieron elegir entrar en el arca, porque no tenían la capacidad, ¿verdad?, para poder elegir. Digo, yo no sé lo que hizo Dios con esos niños. Lo que sí puedo asegurar es que Dios es justo. Y cuando yo suba al cielo, no voy a poder decirle, Señor, fuiste injusto con esos niños. Eso sí lo sé, porque yo sé que Dios es justo, totalmente justo, porque si no, no hubiera bajado a la tierra a morir por nosotros, hubiera hecho otra cosa, ¿verdad? No hubiera pagado Él nuestro pecado. Entonces, la parábola del hijo pródigo, lo que nos está reflejando es el acto. La humanidad sale del Padre. ¿Cuándo? En el huerto de Él. Ahora, habla de la humanidad, no de una persona, de la humanidad. Ahora, tú, fuera del Padre, como nacemos, ¿verdad? Tienes que darte cuenta de que no puedes, que donde se está bien es en el Padre. Y eso pasa cuando te ves en la ruina, cuando ves que después de intentarlo todo, ya no puedes más y te piensas qué bien estaría al lado de mi Padre. ¿Mm? Entonces, la función, digamos, de esa parábola es demostrarnos el verdadero arrepentimiento que se produce una vez. Si no, a Nicodemo le hubiera dicho, ay, hay que estar constantemente naciendo del agua y del Espíritu. Solo hay un nacimiento para la vida eterna. Y ese nacimiento se genera cuando tú te das cuenta de que estás apartado de Dios y que a través de Jesucristo puedes volver a Él. Punto. Eso es el Evangelio. No milongas de que cada vez que cometo un error tengo que pedir perdón, porque primero eso es una obra, algo que tú haces. Si Dios te perdona porque tú te arrepientes, es una obra que estás haciendo. Llámalo como quieras, es una obra. Entonces, no se trata de que cada vez que yo me arrepiento y otra vez me limpia. No. Se trata de que cada vez que yo me di cuenta de que estoy haciendo algo malo, vuelvo a tener comunión con el Padre cuando confieso. Y confesar no es arrepentirse. Confesar es declarar que te has dado cuenta, de que estás sin comunicación con el Padre. Entonces, son dos cosas distintas que hay que tratar y que tú tienes que estar distinguiendo constantemente en la palabra. Una es la salvación, que se produce cuando eres esclavo, ¿verdad? Apartado, vas a muerte, la ley, tienes que cumplir la ley, no puedes cumplir la ley, no puedes justificarte, por mucho que hagas por tu propia cuenta, no sales de ahí porque eres esclavo, pero Dios ha provisto una vía, un camino, una puerta, Jesucristo. Si tú te das cuenta de que tú no puedes y que a través de Jesucristo puedes entrar al reino de los cielos, te arrepientes de cómo eres y a partir de entonces, a través de Jesucristo, te dejas llevar por el Espíritu Santo, se acabó, se acabó. Ya no tienes que luchar más contra el pecado. Ya estás libre. Libre. ¿Cómo entiendes tú? No, no es que te escapes y que puedan volver a por ti y otra vez volver a esclavizarte. Libre. Libre. Tú estás en prisión y de repente abren la puerta y te dicen, mira, alguien ha pagado por todo lo que tú has hecho. Fuera. Listo. Pero no solo ha pagado por lo que has hecho, sino que encima ha dejado un cheque en blanco por si acaso cometes otra vez la pata. Libre. Ya no más. Ahora, dentro de esa libertad que ahora, como dice Juan, ya no sois del mundo, ¿verdad?
Estáis en el mundo, pero no sois del mundo, ahora estáis dentro de mí. Dentro de esa libertad somos conscientes de que a veces cortamos la comunicación con Dios. Y que cuando cortamos la comunicación con Dios, nuestro sentimiento se pone en tinieblas, nuestra vida se coloca en un estado, ¿verdad?, donde parece como que otra vez estamos en esclavitud, pero lo que pasa es que no tenemos la dirección del Dios. ¿Por qué? Porque hemos cortado la comunión. Ya no puedo, yo no estoy escuchando de Dios, yo no puedo hablarle a Dios porque hay algo que está impidiendo, pero se trata de relación. O sea, ya no es relación. ¿Por qué? Porque eres hijo. Un hijo puede cortar la comunicación con el padre, pero no puede cortar la relación de hijo. Entonces tú cortas la comunicación como la comunicación. Satanás es lo que trabaja para cortar la comunicación. El temor, la envidia, todas estas cosas que hay en el mundo, el dolor, la enfermedad, todo esto, Satanás lo utiliza con los cristianos para cortar la comunicación con el Padre. Y luego les miente para que se esfuercen para recuperar la comunicación. Pero es que las tinieblas no se pueden echar, no podemos echar nosotros las tinieblas. ¿Cómo se van las tinieblas? Las tinieblas las echa la luz. Tú, por mucho que tengas temor y por mucho que te propongas, vas a seguir con el temor. Si encima ese temor te hace tener desconfianza y te hace tener, ay, qué poca fe, ay, existirá Dios, ¿ves? Todo eso produce, ¿no? Tú por mucho que intentes no vas a poder, porque lo quieres hacer con tus fuerzas, cuando en realidad son la luz. ¿Tú qué tienes que hacer? Papi, tú eres la luz. Tú eres la luz. Saca de mí esas tinieblas. ¿Quién es la luz? Jesucristo, ¿verdad? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde vemos a Jesucristo? En su palabra. Donde no te esfuerces por salir, no te esfuerces por tener fe, no te esfuerces por dejar por perdonar, no es esfuerzo, es dependencia de la luz, es creer que la luz va a hacer su trabajo, es saber que tú le perteneces a la luz y que la luz haga su trabajo. Entonces, David, un varón conforme al corazón de Dios. Cuando tengan el libro escrito, pues podréis. Porque es muy curioso. Es muy curioso que David era un pastorcillo. David era un pastorcillo con mucha pasión. Un pastorcillo como tú, con pasión, ¿verdad? Porque tú tienes pasión y quieres saber de Dios y quieres servir a Dios. Y David era así. Y vemos que todo lo que hace Dios, a través de él lo hace Dios, no lo hace David. Cuando David hace algo, vete la pata. Él lo que tiene es una seguridad tremenda. Esa es un varón conforme al corazón de Dios. No es que él sea santo, que sea muy hábil, que sea muy guerrero. No. Él lo que tiene es una confianza absoluta de quién es Dios. Cuando va a pelear por Goliat, él dice, yo no vengo ni con arma, ni vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. No le ves. Es más, él se quiere colocar la armadura y no puede con la armadura. Dice, va, armadura, mira, ¿cómo este va a ofender a los ejércitos de Dios? ¿Eh? Y claramente, ¿no? Ahora luego le vemos a Moisés, a David, ya siendo rey, teniendo poder para matar, ¿verdad? Porque tenía poder. Y a más de uno los mató. Y le ordenó matar, ¿verdad? Era rey. No había persona con más poder en todo Israel que él.
Y sin embargo, él sabía que el único poder venía de Dios. Y cuando tú lees los salmos, te das cuenta de cómo David, cómo es una persona que confía. Porque David podía haber como Saúl, ¿verdad? Haber confiado, soy el rey, como el rey. Rey Saúl, el problema de Saúl es que confiaba en su poder y en su gobierno y en que era el rey. Había sido, fíjate que Dios le colocó ahí. No fue por méritos. Él se tenía que dar cuenta. Dice, yo soy rey porque por la misericordia de Dios. Pero no, él se creyó que era rey porque era grande, fuerte, velludo y entonces no, él hacía las cosas, pero cuando tú lees los salmos de David, tú ves cómo sufría, cómo veía, cómo, Señor, si tú no me defiendes, si tú no haces justicia, si, ¿cómo? Pero si esto está escribiéndolo David, el rey David, entonces tú ahí puedes ver el corazón de David y te das cuenta de que el corazón de David es como el tuyo. La única diferencia es que él confiaba. Dios dejó clarito David y la genealogía de David y todo lo que venía de David y dejó todo el legado que tenemos de David para que te des cuenta que no se trata del hombre, se trata de él y lo que tú confíes. No se trata del hombre, no es que Dios elija y dice yo a David le voy a hacer un gran guerrero. No, porque ahí vemos a Jonathan, ¿verdad? Jonathan no era David, y sin embargo Jonathan tenía un corazón también dispuesto. El hijo, el amigo de David, el hijo de Saúl. Y Jonathan hizo una batalla con el paje de armas que era increíble, ¿verdad? Dice, si nos dicen subamos, Dios está con nosotros. Y sube y pa, y mata a no sé cuántos. Y él y paje de armas. No es David, es Jonathan. No se trata de que Dios nos ponga como superhombres. Se trata de que tú confíes en el superhombre, que en este caso no es un hombre, es Dios. Tú tienes a Dios. Es Dios el poder que genera. Ahora, muchos, o la mayoría, o todos, queremos ser importantes. Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, pero no para que Dios se manifieste y diga, wow, qué importante es Dios, sino para que nosotros nos consideremos importantes. ¿Verdad? Porque si Dios me usa para sanar enfermos y hacer milagros y prodigios, ¡wow! ¡Qué peligro más grande! Fíjate, la misericordia de Dios nos conoce tanto que yo sé que a muchos de nosotros, sobre todo a mí, no nos da esas capacidades porque nos perderíamos, porque nuestro corazón nos llevaría a un lugar, decir, wow, fíjate, José Luis, cómo Dios te ha elegido, uy, el poder que Dios te está dando y ¿quién es el importante aquí? José Luis, tú no eres importante. Por eso aquí habla, dice, que eres un pecador arrepentido. Tu posición no puede cambiar. Claro, ya no eres un pecador. Ya no estás esclavo del pecado. Ya no estás luchando contra el pecado. Ya no tienes miedo a la muerte porque ya Dios Jesús la venció y tú tienes un sello que te lleva a vida eterna. Pase lo que pase, tú vas a ir con Dios al cielo y el tiempo que estés en la tierra, sabes que Jesucristo te ha mandado el Espíritu Santo y que está contigo y lo que te pase, Dios tiene el control de todo, sí, eso sí, pero no cambia lo que tú eres. Algunos cuando dicen eres polvo se ofenden. ¿Por qué? Porque quieren ser. Ah, no, yo soy hijo de Dios. Perdona, yo ya soy redimido. Como si en un momento dado la redención, el hecho de que tú hayas aceptado a Cristo, te dé una posición distinta a la que tú realmente eres. No te equivoques. Sigues teniendo un corazón pecaminoso.
sigues teniendo una mente retorcida. Sigues teniendo la dificultad de que tú solo no vas a poder hacer absolutamente nada. Que lo que no salga de Dios y sale de ti son obras muertas. Eso no va a cambiar. Y eso es lo que aquí estamos diciendo, que un varón conforme al corazón de Dios es una persona que realmente entiende que Él es lo que es, qué naturaleza es la mía. Bajo esa naturaleza he sido rescatado, no se me olvida, porque siempre me recordará la misericordia de Dios de donde he sido rescatado. No ha sido por logros, no ha sido porque, ay, Dios me tenía elegido. No, no, es misericordia pura. Entonces esa misericordia pura aplicada a que la palabra constantemente te va ejerciendo una fe, una confianza, un conocimiento de quién es Dios, vas siendo un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. No porque tu corazón sea el de Dios, sino porque el corazón de Dios gobierna tu vida. Yo no sé si lo entiendes. No sé si lo estás entendiendo o quieres que lo explique de otra forma distinta. Si no lo entiendes, por favor, dime por ahí. No lo entiendo, explícamelo nuevamente. Porque esto es crucial. ¿Para qué? Para que tu corazón no te engañe. Para que tu corazón no te lleve a una vanagloria. La palabra lo dice, analiza, vanagloria. Él quiere gloriarse, pero es vano, no sirve de nada. Los generales de la fe, hay tres, creo que son 3 tomos, que cuentan las personas, todas estas eran de la época de los carismáticos y gente que, según el libro, fueron utilizados por Dios. Yo no sé si fueron utilizados por Dios o por qué, pero todos terminaron locos, todos terminaron mal de la cabeza. El libro pone porque Dios los utilizó tanto que... No, yo pienso que se les subió a la cabeza, se les subió a la cabeza. Dios quiso usarlos de alguna forma y ellos y su corazón se dispararon y no supieron controlar al corazón. En un momento dado, ¡ah!, se marcharon por otro lado y se dispararon para la gloria. ¿Cuántos vemos, verdad? Que empiezan humildes, empiezan bien, y cuando empiezan a tener éxito, cuando Dios los bendice, cuando se van por otros derroteros. Cuidado, cuidado. Porque no es nuestra fama, no es nuestro éxito. Es el éxito de Dios. Jesús pudo haber sido exaltado como rey, pero Jesús termina muriendo en un madero al lado de 2 ladrones. La muerte más terrible y despreciable que podía haber. Así, porque todavía si hubiera sido a espada hubiera sido distinto, ¿verdad? Cortar la cabeza, no, no. Colgado en un madero era lo más despreciable. Y él pudo haberse nombrado rey. Y dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, vamos a mirar, más que nada, no porque vayamos a perder la salvación, sino porque esa falsa orgullo, ese falso orgullo, esa vanidad, nos lleva a un lugar donde colocamos la luz de Cristo debajo de un almud y no sirve para nada, ¿no? Porque lo único que ve la gente es nuestro vanagloria, es nuestra exaltación, es nuestro orgullo, es nuestra naturaleza y eso no convence a nadie. Amén.
Entonces, David, un corazón conforme. Yo tengo en el estudio ese, eh, hay muchos salmos. Cuando tú vas a los salmos, ves que pone dónde escribió ese salmo David, ¿no? Entonces yo, según voy haciendo el estudio, voy viendo a ver si hay algún salmo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando David tiene que huir de Saúl al principio, ¿no? Cuando ya Saúl se coge muchos celos sale de Saúl. Ahí él escribe un salmo y ¡pum! Y ese salmo está reflejado. Entonces, es muy curioso porque tú estás leyendo la historia en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, de Reyes. Tú vas viendo la historia y en el momento en el que está sucediendo eso, tú puedes ir al Salmo, ¿para qué? Para ver lo que estaba sintiendo David en ese momento. ¡Wow! Esa herramienta, imagínate. ¿Ves? Si Pablo te hubiera sacado un librito donde dice, mira esto lo que yo sentía cuando me estaban apedreando, yo, ¿no? Un librito aparte. Entonces, es importante trabajar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque diferencias el carácter el valor del hombre que te está marcando la historia. Ten en cuenta que el libro de Crónicas, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, está escrito para fortalecer la historia de Israel. Y hay muchas cosas que son, no digo que sean falsas, pero están como adornadas, no están, ¿verdad? No, no está. ¿Por qué? Hay pecados por ejemplo, el último pecado gordísimo de David no están reflejados en el libro de Crónicas, ¿no? Porque el escritor, cuando está escribiendo ese libro, tiene en su mente un propósito. Y el propósito que está trayendo es marcar la historia gloriosa y victoriosa que Dios, a través de Dios, y entonces, ay, David era muy importante para él, para esa historia. David es, y si te das cuenta, siempre se nombra, oh, hijo de David, le llamaban a Jesús. Entonces, bueno, rescatar cómo es David, cómo son sus sentimientos, cómo temía a Dios, cómo temía, ¿verdad? Dice, ay, Señor, protégeme. Digo, ¿cómo? Pero vamos a ver si tienes un ejército. ¿Cómo que protégeme? ¿Y cómo ver cómo David en todo momento que tiene victoria es porque anteriormente le ha preguntado a Dios, ¿subiré? Sí, sube. Y cuando no le pregunta, la metedura de pata. Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a pasar a ti igual. Tú ahora ya tienes a Cristo en tu vida. Ya tienes el Espíritu Santo. Ya estás viviendo con la fortaleza y el Espíritu de Dios en tu vida, pero constantemente. Tienes que tomar decisiones constantemente, ¿verdad? No son todo el día, a las 24 horas, el live de José Luis, somos la luz. No, ¿verdad que no? Hay un montón de problemas que tienes que enfrentar a tu cónyuge, a tus hijos, a la situación laboral, a tu negocio, a tu enfermedad, al tiempo, a la política, a las cosas que no podemos controlar. Ojalá pudiéramos controlar, y quisiéramos controlar, pero no podemos controlar. Y en ese momento tú tienes que saber de que Dios sigue contigo y hay un propósito y tú tienes que tomar decisiones y tú tienes que saber que esas decisiones tienen que ser encaminadas al propósito de Dios, no a tu propósito. Primero, porque somos muy pobres en nuestras mentes. Y no solo muy pobres en nuestra mente, sino que nuestra mente encima está influida por Satanás para que vayamos en contra de Dios, para hacerlo más difícil. Entonces tú tienes que saber, en todo momento, en todas circunstancias, que todo lo que estás haciendo en tu vida tiene que ver con Dios y para Dios y con lo que Dios tiene preparado para ti. Todo. Tú vas a trabajar y cuando llega el día de la paga y recibes el dinero, dices, ay, ¿a quién le das las gracias? ¿A Dios o al que te da el dinero? Perdona, tú lo que estás recibiendo es misericordia de Dios a través de esa persona. Porque todo. Y ahora, eso que has recibido, ¿qué te crees que es tuyo? No, eso es algo que Dios te ha dado para administrar lo que tú tienes que administrar como buen administrador. Y necesitas de la guía de Dios y la guía del Espíritu Santo.
Y necesitas estar alerta a los estorbos y a las cosas que pone el enemigo para llevarse lo que es la bendición de Dios. Y no estoy hablando, cuidado, de salvación, estoy hablando de relación, de comunicación. Hay que acostumbrarse, porque a veces uno dice, ¡uy! Porque la iglesia está muy dada a darnos susto de que podemos perder la salvación. Sabéis que aquí no, ¿verdad? Pero aquí os vamos seriamente, trabajando, vamos a trabajar sobre el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque muchos hijos no viven conforme al propósito de papá, porque tienen la comunicación rota. Si quieren vivir, pero tienen la comunicación rota. El enemigo ha roto la comunicación. Ay, sí, yo soy de Dios, pero camino en mi propósito. Claro, no lo hago aposta. Yo tengo un corazón bueno, ¿verdad? Pero a veces ese corazón bueno no es tan bueno. Y sobre todo es necio, necio. No confíes, no confíes. Ay, a veces me he puesto a pedir a Dios y no he escuchado y al final he tomado una decisión y bueno, no importa. Dios, todo a los que aman a Dios, todo es para bien. Pero es importante, Él quiere. Claro, no es algo sencillo. No es algo que tú ahora yo te vaya a decir, mira, descárgate este archivo y vas a estudiar para que ya lo sepas todo. Es una vida. Dios va día tras día, ¿verdad? Ayer hablábamos de esos apartaditos que tenemos que no nos impide que el Espíritu Santo nos llene completamente porque tenemos parte de nosotros que no hemos vaciado, ¿verdad? Es día tras día, es una guía de Dios. Ahora, tú tienes que estar relajado, sabiendo de que esa guía va a utilizar lo bueno y lo malo para bien, para. Y nos estamos yendo un poco de lo que estábamos viendo aquí, pero vamos a volver. Jesús, cumplimiento de la profecía, está mostrándoles, ¿verdad?, a través de la palabra, cómo la palabra estaba diciendo que iba a decir al Mesías. Hay un momento en el que es muy curioso que Pablo dice, varones hermanos, en el 26, 13-26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Estas dos está refiriéndose a los judíos como hermanos y varones temerosos de Dios a los gentiles, a los que no estaban, ¿no? La prédica de Pablo estaba enfocada a los dos grupos. Es muy importante porque mañana vamos a ver esto, ¿vale? Vamos a ver la respuesta de los dos grupos. Ahora, no tienes que tú decir, que tengo que predicar a los gentiles, a los judíos, porque eso no nos pasa a nosotros. No, yo diría, tienes que predicar a los que están sedientos de Dios y de acercarse a Dios y a los religiosos, que son un poco más complicaditos, ¿verdad? Y que a veces nos traen un montón de estorbos y un montón de preocupaciones, porque tendrían que ser personas que en un momento dado, porque lo dice la Biblia, y estamos con la misma Biblia, nosotros y ellos, ¿verdad? Tendría que ser algo así como decir, fíjate lo que he descubierto en la Biblia. Y yo dije, ¡oh, wow! No. Ahora, el motivo que Pablo les da es el mismo motivo que hay ahora. Por la dureza de su corazón y por el pecado. No, no, tú cuando hables con ellos no pienses que son personas salvas. No, necesitan ser salvos. ¿Los judíos eran salvos? No, claramente no. Y sin embargo tenían un conocimiento de Dios, cosa que los gentiles no tenían. Los religiosos tienen un concepto de Jesús, que no lo van a tener
otros, ¿verdad? Que son, tienen ganas de conocer a Dios, pero en la vida les han hablado de la Biblia, o si han hablado de la Biblia cuando el catecismo eran pequeños. Son distintos grupos. ¿Mm? Bueno, Pablo iba primero a los religiosos, pero también iba a los que estaban ansiosos de acercarse a Dios. No te limites solo a los religiosos, ¿verdad? Sí, tenemos que hablar a los religiosos. Dios nos ha puesto en iglesias donde hay muchas personas. No, no todos son salvos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que hace una oración, ¿verdad? Que es mm, esa oracioncita, ¿verdad? Ay, Señor, perdona mis pecados y tal. Amén. Es salvo. Cuando uno es salvo, cuando entiende, cuando realmente el Espíritu Santo que está dentro de uno le dice, tú eres justo por lo que ha hecho Jesucristo. Tú eres apartado, santo por lo que has hecho Jesucristo. Tú en la unión con Jesucristo que has decidido eres perfecto. Ya está, ya estás libre del pecado, ya te dirijo yo. Eso es un salvo. ¿Ves qué sencillo, verdad? Ahora, ¿a cuántos de la iglesia le preguntamos, oye, tú eres justo, tú eres pecador, tú eres santo, tú estás limpio? ¿Cuántos todavía siguen luchando y son esclavos del pecado? Ese es el matiz. Los judíos les pasaba eso. Los judíos creían, entendían, habían entendido la ley, iban a la iglesia, estaban allí adorando y orando y hijos del diablo. ¿Por qué? Porque rechazaban. Una cosa es que antes de Cristo, pues todavía tendrían una excusa, pero una vez que se cumple, una vez que viene el Mesías, una vez que entrega su vida, una vez que resucita, una vez que ya no hay. Ahora está clarito. Ahora, ¿por qué no creen? Por su dureza de corazón. Y luego y por el pecado, dice, ¿cómo lo dice aquí? Dice, dice, la última más grandiosa promesa vino del otro salmo, tal. No, espera. Aquí dice, a causa de su corazón endurecidos y ensorbecimiento por el pecado. Ensorbecimiento, ceguera. No, son capaces de discutir y clavarte un cuchillo para tener la razón. Están ciegos, ciegos por el pecado. ¿Son hijos de Satanás? Claro, no tenemos lucha contra ellos, ¿verdad? La tenemos contra Satanás. Pero ellos tienen que decidir. Ellos tienen que decidir. Tienen que decidir aceptar a Cristo. Amén. Entonces, bueno, orar es lo que nos queda. Cuando encontramos ese tipo de personas, lo único que nos queda es orar y pedirle a Dios que emblandezca su corazón para que podamos, para que puedan recibir el pecado, el verdadero perdón de pecados, ¿verdad? Desde Sevilla, gloria a Dios, Manuela. Sevilla, cerquita, estoy a 250 kilómetros de Sevilla. Sevilla, Yolé. Bueno, hasta aquí hoy el primer sermón de... Es importante que tú te veas esto y lo veas, a ver cómo predicaba Pablo y te coges este trocito y lo ves, lo analizas y te das cuenta y aprendes cositas, ¿verdad? Para poder hablar a la gente y... ¡Wow! ¿Hace cuánto que no leías esta parte de la escritura, verdad? Porque hay cosas que las leemos mucho y nos llevan mucho, sobre todo versículos ahí aparte, pero así, ¿verdad? Entrar así como, es bonito, me encanta.
Bueno, mañana más, ¿vale? Mañana terminamos con la respuesta. ¿Qué pasó con esto? Si quieres leerlo, hasta mañana y lo vas viendo. Es desde el 42 hasta el final, hasta el 52. 10 versiculitos. Amén. Mañana seguimos, Hechos 13, 42, 52. Y vemos ahí mañana qué Dios tiene preparado. ¿Vale? Seguiré terminando el libro de David y cuando lo tenga, pues lo podréis ver. Para mí está siendo bien, porque lo que me hace es confrontar mi corazón, ¿verdad? Con el corazón de Dios. Y me doy cuenta, porque uno quiere seguir a Dios, pero uno sigue a veces el corazón propio y no sigue el corazón de Dios. No, yo quiero ser guiado por el corazón de Dios. Eso es, un varón conforme al corazón de Dios. Porque si no, eres un varón, cuando hablo de varón y hembra, ¿vale? Un humano conforme al corazón propio. O, lo peor aún, un varón conforme a una parte de mi corazón, una parte al corazón de Dios. No, David era como era, porque conocía el corazón de Dios y se dejaba guiar por él. Entonces, estoy en el capítulo 8, que es cuando muere Saúl y los tres hijos de Saúl y, y le proclaman rey y hay por ahí un general de Saúl que nombra a Ecbaal, pero que él en segunda de Samuel le cambian el nombre para no, no llamar mucho la atención, ¿no? Y le nombra rey para estar. Entonces, David está ahí en Judá, ¿verdad? Y el otro con el resto de los. Y hay una pequeña guerra entre ellos donde mueren algunos y vemos cómo David está ahí trabajando con su corazón y cómo los otros están trabajando con sus corazones. Entonces está guay. Yo me pongo a ver la historia y sí, cuento la historia de lo que pasó, pero me pongo a analizar cada corazón y ver qué sentían, por qué hacían eso, por qué murió, mereció la pena morir, estaban luchando contra quién, con la voluntad de. Ay, divertido, me encanta.